indígena, hasta que terminada la guerra con Chile, se restablece el tributo indígena con el presidente Miguel Iglesias llamándole contribución personal, hasta que Pine Cáceres y no quiso abolir el tributo indígena, sino en complicidad con Iglesias mantuvo su existencia, hasta que ya para 1896 Nicolás de Piérola, presidente, abolió para siempre el tributo indígena. Esa es la respuesta, señor Jeremy. Bien, ahora sí vamos con la siguiente pregunta, o sea, la 1. Y dice, las juntas de gobierno en América se formaron para, pero antes de, Jeremy viene a darme una segunda pregunta para monopolizar sus inquietudes. Vamos a leer. ¿Se podría decir que con la venta del guano se hizo posible la anulación del tributo indígena? Es que la vi en una pregunta. Ajá, que con la venta del guano se hizo posible la anulación del tributo indígena. Así es, Jeremy, porque Ramón Castilla, como se pudre en plata, bueno, el Perú también se podría en plata. Entonces Castilla dijo, ¿para qué demonios le voy a cobrar al indio tributo si su sencillito no sirve para nada? ¿No ves que con la venta del guano somos muy ricos? Así es que como su tributo no me ayuda porque el Perú no necesita mendicidad de ese tributo de indios, porque el guano me llena todo, voy a abolir el tributo indígena. Jeremy, si no hubiese existido guano, ¿tú crees que Castilla habría abolido el tributo indígena? Por supuesto que no lo hubiese abolido porque no hubiésemos tenido de dónde sacar para vivir como país. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, las juntas de gobierno en América, ¿para qué se formaron? Las juntas de gobierno en América se formaron para... ¿Recuerdas que estas juntas se formaron cuando Napoleón invadió España? Entonces, como Napoleón invadió España, América es fiel a Fernando VII. Primero se había formado la de España. Ajá, están entre la B y la A. A ver, ¿para qué se formaron? ¿Para separarse de España o para reconocer a Fernando? ¿De acuerdo? Entonces la clave es... Las juntas de gobierno de América se formaron para, profesor, pero las juntas de gobierno de América empezaron a proclamar su independencia, entonces se formaron para separarse de España. Sí, profesor, pero las juntas de gobierno de América reconocen a Fernando VII, no son juntas antifidelistas, son juntas que se forman para reconocer su fidelidad al rey, así como España también hizo lo mismo, se formó para reconocer su fidelidad al rey. De acuerdo, Renzo, primero la Junta de América dijo, nos formamos para reconocer a Fernando y luego le decimos la verdad al mundo. ¿Cuál es la verdad? Que solo nos estamos formando para separarnos de España. Esa es nuestra única intención. Pero para que el rey nunca se entere de que esa es nuestra verdadera intención, vamos a decir que nos formamos para reconocerlo a él. Entonces, conclusión, las juntas de gobierno se formaron para... ¿Cuál sería en todo caso la razón principal, el objetivo principal por la que se formó? O sea, una cosa es el pretexto y otra cosa es la causa. ¿Cuál sería la clave que más juega con la causa? ¿La A o la B? Por supuesto que la clave sería la A. Las juntas de gobierno se formaron para separarse de España, para hacer la independencia. Otra cosa es que usaron un pretexto o un disfraz político de decir que nos formábamos para reconocer el fidelismo del rey, así como España lo está haciendo. Ese sería el pretexto, la fachada, el disfraz político. Siguiente. Un aspecto
Desfavorable de la Confederación Perú-Boliviana sería bueno, la Confederación tenía problemas. Uno de estos aspectos que fueron desfavorables. Ujú, ujú. El recelo de los países vecinos. ¿Cómo qué países vecinos no tenían recelo? Pues Chile y Argentina, sobre todo por la llamada Ley de Puertos Libres. Es correcto. Un aspecto desfavorable era la E. No puede haber otra clave, o sí. Profesor, pero Santa Cruz era un autoritario, tenía un poder omnímodo. Sí, pero omnímodo significa absolutista, ya demasiado extremo, y no era tanto así porque hasta constitución había. Siguiente. ¿Quién hizo el templo de las manos cruzadas? Lo hizo el hombre de Kotosh. No hay más que decir, es demasiado fácil. Siguiente. Las encomiendas que permitió. El establecimiento de encomiendas habría permitido. Mm, Ajá. Sabemos que una encomienda es un grupo de indígenas. Ok, si es un grupo de indígenas, el encomendero lo tiene que evangelizar y a cambio el indígena le paga un tributo trabajándole la tierra de la encomienda. En el fondo el encomendero terminó siendo un explotador. Entonces, el establecimiento de encomiendas en la colonia permitió, me dices la C, la utilización de la mano de obra indígena en la explotación minera. ¿Tú crees que la encomienda abarcaba la explotación minera? ¿No era únicamente agrícola? ¿Cómo es la cosa? A ver. ¿Qué cosa han leído sobre la encomienda? Ustedes deben de haber estudiado lo de la encomienda en el capítulo Las guerras civiles. Bueno, mira, la encomienda, como te decía, era un grupo de indígenas a cargo de un español. El encomendero está obligado a evangelizar a su encomienda a cambio de tributos. Ahora, la encomienda en el Perú lo implantó desde Pizarro, ¿no? Y el tributo podía ser en alimentos ¿no? y otras mercancías también, obras públicas y también en metales preciosos. Pero no puede ser para la explotación minera porque eso ya sería la mitad y eso viene después. Entonces yo no creo que sería justo que me digas la C. Por ahí dicen dedo y enano. Vamos con enano. El establecimiento de las encomiendas permitió la concentración de tierra y formación de gamonales y latifundistas. ¿Me estás queriendo decir que la encomienda fue la base del surgimiento de las haciendas? Las haciendas surgieron de tierras que fueron finalmente legalizadas y eso se llama composiciones de tierras. Acá te dice el establecimiento de las encomiendas permitió la sujeción de la población indígena a labores agrícolas, la libre disponibilidad de tierras para los conquistadores. Ajá, la C no es, la E no es, la D todavía no se había implantado. ¿La A o la B? Si sabemos que la encomienda es un grupo de indígenas y el indígena tiene que trabajar la tierra para que de ahí pague un tributo para el encomendero, entonces hay una sujeción de mano de obra aborigen a las labores agrícolas, ¿de acuerdo? Esa sería por eso la clave. Siguiente.
¿Cuáles son las tres culturas de los tres horizontes más importantes? A ver, pregunta que me hace Denise. Profesor, las encomiendas perdón, la encomienda fue reemplazado por los corregidores y estos por las intendencias. Así es verdad, Denise. La clave sería, bueno, las tres culturas de mayor expansión, sería el horizonte temprano Chavín, el horizonte medio Huaritiahuanaco y el horizonte tardío el Tahuantinsuyo. Bien, a ver, Nicole me pregunta, ¿el enganche tampoco no es solo con la explotación minera? Falso, el enganche es explotación minera y explotación agrícola, solo que la palabra enganche quiere decir adelántale el sueldo de todo el año al nativo indígena para que quede enganchado hasta fin de año y luego le adelantas del segundo año para que así se quede enganchado por otro año más y así sucesivamente. Sí, claro, la B, Chavinguari y los incas. Siguiente. La Confederación Perú-Boliviana fue un proyecto dirigido por el famoso protector boliviano. ¿Cómo se llamaba? Es una burla esa pregunta para ti, futuro médico. Andrés de Santa Cruz. Correcto. Siguiente. El conflicto con el primer país con el que nos hemos bronqueado en la República fue la Gran Colombia. Y en esta guerra el Perú desistió de reclamar Guayaquil. Este tratado se llamó, ¿cómo se llamó el tratado que puso fin a la guerra con la Gran Colombia? Tiene nombre de perro. Se llamó Tratado Larrea Wall. Tratado Larrea Wall. ¿No? Está. Listo. Wall es el colombiano. Y con este tratado, el Perú no va a reclamar Guayaquil y se quedó para siempre con ese país. Después la Gran Colombia muere y nace Ecuador, Colombia y Venezuela. Los civilistas llegaron al poder por primera vez con qué líder, el fundador del Partido Civil y primer presidente civil, que había sido un ex consignatario del guano, Manuel Pardo y Lavalle, que luego su hijo José Pardo y Barreda también va a ser presidente. El presidente que estancó el salitre con la finalidad de proteger al capitalismo nacional y comprobar el crecimiento del país, y eso motivó la guerra con Chile. ¿Quién fue ese presidente que expropió las salitreras y encima firmó el tratado secreto con Bolivia, lo que generó que Chile nos cocine bien rico una guerra? Fue Manuel Pardo. Siguiente, el principal factor que causó la caída del Tahuantinsuyo fue... Correcto, el principal factor sería la unión de muchos pueblos indígenas a los españoles porque querían su autonomía. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave sería la A. ¿Por qué? Porque también es verdad que el Tahuantinsuyo estaba dividido en huascaristas y atahualpistas. ¿Cuál de los dos se unieron a los españoles? ¿Los huascaristas o atahualpistas? Se unieron los huascaristas, lo que confirma que sí es cierto que la guerra entre los hermanos también es un factor decisivo que explica estas alianzas a los españoles. Entonces, sí, claro que la clave es la A. Siguiente. El pago en trabajo, ¿cómo se llamaba en el tiempo de... Vamos a checar porque está muy grande esto. Y ahora sí. El pago en trabajo que hacían los indígenas también se le conocía en el Tahuantinsuyo como la mita. Y ese tipo de mita es un trabajo. ¿Trabajan en qué? Trabajan, por ejemplo, trabajan la tierra y de ahí sale un tributo del trabajo que han hecho a las tierras del Inca o a las tierras del Sol, por ejemplo. Siguiente. La principal actividad del hombre de Lauricocha fue, si es del periodo lítico, la actividad más importante no va a ser la agricultura, ¿verdad?
Tiene que ser la caza. Profesor, pero también eran cazadores, pescadores y recolectores, profesor. La sé por qué no es. Porque vive al lado del mar. No, Lauricocha está en Huánuco, no vive al lado del mar. Profe, no sea vivo, pero puede vivir al lado de un lago, al lado de un río. De acuerdo, me mataste, pero te está preguntando cuál es la principal actividad. Y a nosotros nos gusta más el pescado o la carne. Más nos gusta la carne de camélido que pescado. Entonces, cacería. 5. El primer horizonte cultural de la cultura peruana se logró con ¿qué cultura? La cultura chavín. Según Luis Lumbreras, ese es el periodo panandino. Cristóbal Colón descubre América. ¿Cómo se llamó la isla a la que desembarcó apenas en su primer viaje? Se llamó la isla de Guananí. Ahí llegó con sus 3 carabelas. Ya. Siguiente. Los individuos de los ayllus durante el Imperio Inca llevan un nombre. ¿Cómo se les dice a los indígenas comunes y corrientes del Tahuantinsuyo? Se les dice runas o hatun runas. Ellos son los hombres pensantes. De ahí se saca la gente que imita, de ahí se saca la gente que tributa. Es la base del trabajo en el imperio. Siguiente. El sistema de reducciones de indios fue implantado en el virreinato. ¿Por qué virrey? El virrey que estableció las reducciones fue considerado el mejor virrey porque puso las bases del sistema colonial cuando creó reformas para regularizar la explotación minera. Sabemos que fue Toledo. ¿Quién fue el líder de la gran rebelión en la selva central a mediados del siglo XVIII? Se sublevó contra los franciscanos, quería restaurar el Tahuantinsuyo y que solo los indígenas se queden y los demás se vayan. Solo este Perú es de indios, decía Juan Santos Atahualpa. 5. El glorioso monitor Huáscar, que actuó en la guerra con Chile, fue comprado ¿para qué guerra? Fue en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, perdón, error, fue en el gobierno de Juan Antonio PC que se compró estos 2 barcos por si acaso la guerra con nos gane. Se compró para la guerra con, dicen la D, dicen la C, se compró para la guerra con Chile o la guerra con España. Obviamente estos barcos fueron comprados en el gobierno de PC para ganar el combate del 2 de mayo que era con España. Pero como los barcos se demoraron en llegar y llegaron después del combate, lo guardamos y pelearon en la guerra con Chile. Por eso es la C, la clave. La organización política formada por acaudalados consignatarios y propietarios de haciendas. ¿Cómo se llamó esta organización política hecha por consignatarios, comerciantes y también profesores de San Marcos? El partido civil que lleva el poder a Pardo después. El santuario más antiguo de cultura de la sierra se llama santuario, vamos a llamarle un centro ceremonial, el más antiguo de la sierra, porque incluso ahí estaban, la D me dices, estamos en la pregunta 1 del año 85, no sé cuántos años tendrías, pero yo tenía... Ya, la clave entonces sería, donde se encontró la escultura más antigua de América, se llamó las manos cruzadas y eso pertenece a Kotosh. ¿Quién fue el salvaje que dijo Calasasaya? Ok, como fueron varios, los perdono. Siguiente, la caída del Imperio Inca fue facilitado por... La caída del Imperio Inca fue facilitado por... Pues obvio que fue facilitado porque dentro del imperio habían
muchos problemas, no solo por lo de Huáscar y Atahualpa, sino también por muchos pueblos resentidos con el imperio. En consecuencia, correcto sería la A, los conflictos internos que lo afectaban. El factor principal que explica que Colón y sus calaveras descubran América fue... El factor principal que explica el descubrimiento de América fue que estaban buscando una nueva ruta para llegar a donde, a Oriente, debido a que Constantinopla había sido invadido el 29 de mayo de 1453 por los turcos, y buscando las nuevas rutas descubrieron América, y así empezó la pesadilla que vivieron tus abuelos hace 500 años. El partido civilista que actuó a principios del presente siglo, o sea, principios del presente siglo, es siglo XX, porque esta es una pregunta no del siglo XXI, sino del siglo XX, época de república aristocrática, representaba eminentemente los intereses de... ¿De quién representa los intereses de este grupo civilista de la república aristocrática? Representa los intereses de los grandes potentados de las haciendas costeñas que se llama la oligarquía agroexportadora. También habían gamonales en la sierra, pero el partido civil es limeñito. El documento Carta a los Españoles Americanos que escribió el precursor continental Juan Pablo Vizcarra Guzmán es importante. ¿Por qué? Porque le dijo a los criollos, independízate hoy. ¿Qué estás ahí todavía alabando a España? América es tu tierra. Esta es tu tierra. ¿De quién es tu tierra? ¿Del criollo y del indio también? No, del indio no. Del negro tampoco. La tierra de América es solo de los criollos, dice Juan Pablo. España no las ha quitado. España nos ha dado miseria, hambre, desolación, ingratitud. Tenemos que sentirnos patriotas. Tenemos que sentir que estas tierras y aquí haremos nuestro futuro, nuestro presente, nuestro destino. Pobre que me digas que los criollos son mestizos. El criollo es un español, pero que nació en América. Mestizo tiene indio en su sangre. ¿Cómo te atreves a decirla? La clave correcta es que la carta a los españoles americanos es importante porque él cita a Rousseau, cita a los filósofos de la Ilustración, dice que los criollos son la clase más apta para gobernar América, dice que España nos ha dado miseria y explotación y hambruna, además con el impuesto que los impuestos de las reformas borbónicas, tenemos más clase de criollos, los españoles han demostrado su incapacidad de gobernar América. Entonces este documento es muy importante porque muy bien Jonathan hace un análisis social, porque habla de los criollos y su poder para gobernar como clase, político, porque deslinda de la legitimidad de la monarquía española, económica, porque cree que nuestro desarrollo presente está aquí, no con el comercio, y cultural, porque demostramos nuestra capacidad de ser americanos de verdad. Esta es la carta que lo escribió un franciscano, un dominico, un jesuita, uno del Opus Dei, un mercedario. ¿Quién escribió esta carta? Lo escribió un franciscano. Ariana, me voy a hacer la de Alan en tu nombre. Lo escribió... Oye, Juan Pablo Vizcarra Guzmán había sido expulsado, su carta lo escribió en Londres, y tú sabes que a los que expulsaron en el siglo XVIII fueron a los jesuitas. Él era peruano, arequipeño y jesuita expulsado. Beso. Siguiente. La base de la sociedad en el Imperio Incaico fue... La base tenía que ser el pueblo, y el pueblo se agrupa en ayllus. Correcto, ahí. ¿Dónde está? Uy, ¿dónde está? ¿Quién dijo? Ya se me fue. No importa, después te voy a encontrar. 2.
La administración fiscal en la colonia fue organizada desde España. El pago por toda mercadería que se importaba y exportaba en la colonia se llamaba... ¿Cómo se llama el impuesto que se te cobra por exportar e importar mercadería? Empieza con la A. Correcto, correcto. Se llama almojarifado. Profe, pero también con A empieza la alcabala. La alcabala es el impuesto a la compra y venta de bienes. 3. España durante el virreinato implantó instituciones de orden político. ¿Cuál sobrevive hasta el presente? ¿En dónde aún encontramos virreinato cuando caminamos por Lima? Cuando vamos a votar para elegir a nuestro alcalde y encima nos obligan a ir segunda vuelta. El domingo 4 de diciembre me obligaron a ir a votar cuando yo estaba tan concentrado haciendo mis cosas y si no me clavan multa. ¿Saben por quién voté? Voté nulo y le puse bigotito a los dos y les puse pestañas al otro candidato en protesta porque ninguno de los dos me cae y encima escribí una palabrota en mi cédula. Como el voto es secreto, ¿quién se enterará que fui yo el que puso ese nombre que te hace orinar de miedo? 4. El Tratado Vivanco-Pareja fue firmado entre dos países. ¿Cuáles fueron esos dos países? Esos dos países fueron Perú y España, pero este tratado fue tan deshonroso y humillante que el presidente Prado le hizo golpe a Peset y le declara la guerra a España y anula el tratado. Y así fue como ganamos la guerra. Por si acaso yo no he escrito en mi cédula Antauro, como todos piensan. Yo he escrito el nombre de un francés. Quien me diga quién fue ese francés, le regalo un libro. Él es el francés. Lo vuelvo a escribir. Bourdieu. Lo escribí solo para alguien, para Denise. Para todos tiene que ser. Ya. El que me diga quién fue Bourdieu, le regalo un libro. Es un francés. Muy bien, pregunta 5. Eso escribí en mi cédula. Correcto. Vale googlear, no Jeremy. Así es que queda invalidada la respuesta de la googleadora Brigitte por haber googleado rápidamente y después te quejas de la tesis de Acuña y de Castillo. Pregunta 5. La adhesión argentina a la alianza secreta Perú-Boliviana fracasó. ¿Por qué? La adhesión argentina a la alianza secreta Perú-Boliviana fracasó porque si Argentina se unía al tratado con Perú y Bolivia, Chile inmediatamente se habría aliado a Brasil para evitar que la guerra la pierdan los chilenos. Profesor, pero acá hay una clave, se hable sobre eso. No sé, tú tienes que verla. ¿Por qué fracasó la adhesión argentina a la alianza secreta? Porque, profe, pero acá dice que Brasil se alió con Chile. Nunca se alió. Podría haberse aliado. Otra posible clave es que Argentina finalmente no quiso porque con Bolivia tenía problemas en su frontera que no se había cerrado, y es que en esas fronteras se disputaba el gas de Tarija. Entonces también podemos analizarlo por un tema de fronteras entre Argentina con Bolivia. Correcto. Por eso que Argentina no quiso nada con el tratado. Pregunta 6. Durante la guerra con Chile, Estados Unidos tuvo una actitud en plena guerra de ayudarnos. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la actitud final, al final, que tomó Estados Unidos con relación a el gobierno de Calderón, que era el presidente peruano durante la guerra con Chile? Bueno, hubieron varios presidentes, uno de estos fue Calderón, también llamado gobierno de la Magdalena. ¿Cuál fue la actitud que tomó Estados Unidos sobre la guerra con Chile? Dices la D, dices la A.
Apoyar a Chile, profesor. De neutralidad, profesor. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, John Garfield, quería apoyar al Perú. Y de hecho que sí, a Chile no, porque a Chile lo ayuda Inglaterra. Estados Unidos maneja la doctrina Monroe, América para los americanos. A Garfield lo asesinan. Entra Chester Arthur y Chester Arthur le dijo a Perú que no va a seguir ayudando a Perú y que el Perú le entregue a Chile todo el territorio que Chile quiere, porque Perú, no seas conchudo, ya perdiste tus batallas y encima quieres que yo te ayude a que Chile no te quite territorio, no seas conchán y entrega nomás tu territorio, Perú derrotado. Y entonces al final Estados Unidos termina con una actitud que fue apoyar a Chile, no fue de neutralidad, porque si hubiese sido de neutralidad no nos habría dicho eso. ¿Ah? Entonces, si no es la A, ¿cuál es? Es de apoyar a Chile. No, no está en el mundial, ¿no? Está bien, no está en el mundial. Perú tampoco, está bien, caramba. ¿No? Esta generación cree que siempre llega al mundial. El Perú llega al mundial cada 36 años nomás. Ya, siguiente. ¿Qué cultura no estuvo vinculada ni a la navegación marítima, fluvial o lacustre? Hubo una cultura que no estuvo vinculada ni a la navegación, ni por el mar, ni por el río, ni por el lago. Esa cultura puede haber tenido ríos a su lado, pero no eran navegables. Entonces me estoy refiriendo a la cultura Nazca. Oye, pero Nazca tiene tremendo océano Pacífico a su costado. ¿Cómo no va a ser navegable si los moches también navegaban por el Pacífico con sus caballitos de Rorota, de Totora? Entonces la que no tiene nada que para hacer navegable, la C, los mochicas. Pero te estoy diciendo que los mochicas tenían su caballito de Totora, de Dorota, ¿no? Totora. Entonces, la que no es nada navegable, ¿cuál sería? Sería, dímelo tú, yo no voy a postular, yo ya postulé. Brigitte, no me pongas cara ¿de qué? La B, correcto, Jonathan. Chavín, lejos del mar, lejos de un lago. Profesor, pero tenía el río Mosna, el río Huachexa, no son navegables, eso es solamente para que puedan cortar el agua cuando no pagas tu impuesto, tipo Sedapal. Aztecas, lo que era el ayu en los incas, en los aztecas, ¿qué nombre llevaba? ¿Por qué te asustas, Brigitte? ¿Que no te pueden preguntar aztecas? Órale, ¿acaso los aztecas de México no cuentan? Se llamaba, muy bien, señorita Valerie, usted sí, como era la única alumna que he tenido en el ciclo de medicina, a pesar de que habían 10 más que le hacían barra y pompas, entonces usted sí sabe. Calpulli. 3. El documento mediante el cual se oficializaba la conquista de un territorio se denominó cuando hay un documento que oficializa, vamos a conquistar este territorio, y ese documento que oficializa la conquista de un territorio se llama, por ejemplo, con este documento se oficializó la invasión al Tahuantinsuyo, la capitulación de Toledo, por ejemplo, ¿no es correcto? La palabra es la capitulación. Siguiente. Uno de los grandes ideales políticos de San Martín fue, San Martín deseaba para el Perú tras la independencia la monarquía constitucional. 5. Durante el gobierno del presidente Ramón Castilla en su primer gobierno, porque en el segundo también hizo otro, no tan largo como el del primero, el ferrocarril Lima-Callao. La ley de conscripción vial se dio en el gobierno fue aquella que te obliga a construir carreteras gratis y si no lo haces, multa.
Ley de conscripción vial, también conocido como mitad republicana. Siguiente. ¿Cómo se llamó el virrey que consolidó el virreinato con sus reformas sociales y económicas? Se llamó Alejandro Cholet, no, Francisco Toledo. Siguiente. Una institución creada por España y tenía la función de controlar el comercio con sus colonias. Tenía como objetivo controlar el comercio. Funcionaba en Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla también vigila las migraciones. No vayan a colarse los indeseables, como los judíos, porque ellos no creen en Jesús, o como las gitanas, que ellas han hecho pactos con Satanás, por eso adivinan la suerte. 3. En la reunión celebrada entre San Martín y el virrey después de la conferencia de Punchauca, el primero que propuso, recuerda que la Serna fue el último virrey del Perú, ¿qué le propuso San Martín a la Serna para negociar la independencia y al final el virrey dijo no atraco? Le propuso lo que ya antes había propuesto en Miraflores, la instauración de una monarquía constitucional. Incluso San Martín había propuesto traer a un príncipe europeo para que sea coronado aquí el rey. Y hasta que venga ese príncipe europeo, el virrey La Serna seguiría gobernando el Perú como virrey en calidad de regente, o sea, como un virrey momentáneo. Eso fue la propuesta, pero el virrey no quiso. Siguiente, los países que acaban de independizarse adoptaron el uti possidetis. ¿Para qué adoptaron ese principio jurídico? Ese principio jurídico lo adoptaron para saber qué fronteras y territorios les toca seguir teniendo en base a las que ya habían tenido antes, basadas en las antiguas fronteras de sus antiguas audiencias virreinales. Correcto, definir el tamaño de territorio y fronteras que nos toca tener hasta 1810. La finalidad del contrato Dreyfus, ¿cuál era? El objetivo y finalidad principal del contrato Dreyfus, que se firmó con Francia para vender el guano antes de la guerra con Chile. El objetivo entonces será financiar la ejecución de obras públicas. ¿Seguro? Prescindir de los consignatarios. Claro, prescindir de los consignatarios. Quedan prohibidos de vender guano por siempre los consignarateros. Ahora será el Estado con Pierola y el presidente Balta quien directamente harán la venta a los hermanos de Francia y ya los consignatarios nacionales quedan prohibidos. Profesor, pero también el contrato de Dreyfus buscaba que el Perú pague su deuda externa. Sí, pero la más importante era la B. Pero también el contrato Dreyfus se firmó para que esa plata que nos paguen los Dreyfus sirva para hacer obras públicas, entre ellas los ferrocarriles. Sí, pero lo más importante es acabar con los consignatarios. También había otro objetivo, sanear el déficit fiscal. Pero aquí esto era lo más importante para acabar con la corrupción. Por eso es que en este país, ¿cuál es el único tema que más les interesa saber cuando se hable de política? El tema que hasta el peruano que nunca ingresó a la universidad le interesa es el tema de la corrupción. Denise me pregunta, lo de la deuda externa más fue con el contrato Grace. Así es, Denise, la deuda externa se paga principalmente con el contrato Grace González. Contrato Grace del gobierno de Cáceres. Siguiente. La causa fundamental de la derrota del Perú en la guerra con Chile fue la causa fundamental del por qué perdimos la guerra con Chile fue, el mismo Basadre dice, el Perú perdió la guerra porque se encontraba en un estado empírico, o sea, un estado improvisado y que estaba asentado en un abismo social, falta de unidad y conciencia nacional. Por eso es que el mismo González Prada decía de que cómo le vas a pedir a un indio ser patriota si lo único que le enseñaron era trabajar como un peón de la Edad Media. La sé, tú lo has dicho. Y nos vamos al año en que naciste.
Los principales símbolos religiosos, no, perdón, 2009, ¿no? Esto eres 2009, ¿no? Los principales símbolos religiosos de Chavín, ¿cuáles eran? Si hablamos de símbolos religiosos, sería símbolos religiosos. Profe, el obelisco Tello es un dios de piedra y la estela también. ¿Eso es un símbolo religioso? Profesor, pero el felino y la serpiente son los animales sagrados de Chavín. ¿Eso sería símbolo religioso también? Entonces, ¿qué hacemos? La C o la D. Los principales símbolos religiosos. La religión se representa con simbología. ¿Qué ves acá para decir esto es religión? Felino y serpiente, profesor, es religión. Sí, pero no basta que solo esté el felinito y la serpiente, sino tiene que estar en unas piedras sagradas. Y aquí se habla de simbología, porque ya está en una representación más cuadriculada en un objeto, ¿no? Claro, no es lo mismo que tú veneres a Jesucristo salido del cuadro que metido en el cuadro, pues, ¿no? Y acá sería que sí, estos están metidos en el cuadro. Ahí dentro está el felino, la serpiente, el caimán, están todos. Los más importantes estudios hechos sobre las líneas de Nazca lo realizó. Los más importantes estudios que se ha hecho sobre las líneas de Nazca y que toda su vida se la pasó al cuidado de las figuras, se llamó la alemana Maria Reiche. Profesor, pero fue Mejía Sexpe quien lo descubrió. Sí, y Paul Kosok el que vio que eran animales. Y María Rostorowski la que critica a Maria Reiche con su teoría del calendario astronómico. Pero acá no te pregunta cuál es la teoría más bacán, sino quién hizo los más importantes estudios, porque se la pasó casi toda su vida estudiándoles, María. La tecnología de andenes fue un proceso que significó. Los andenes son los cultivos en los cerros. Y si tú cultivas en los cerros es para que nunca te falte tierras y seguir expandiendo la frontera agrícola. Entonces, la clave es la C de Castillo, como Renzo hincha. La independencia del Perú significó. Nuestra independencia, ¿qué significó? Significó, profesor, que ya somos libres, seámoslo siempre. De acuerdo, entonces significó que España se largó por siempre de América, la cancelación de su poder político, porque no fue lingüístico, seguimos hablando el lenguaje español, hombre. 5. El primer Congreso Constituyente le dio a Bolívar poderes de dictador. ¿Por qué el Congreso lo nombró a Bolívar dictador? ¿Y por qué el Congreso de ahora no lo nombra a Castillo dictador? ¿Y por qué en esa época sí lo hizo? Porque si a Bolívar lo nombramos dictador, va a poder acabar con los malos españoles que no se largan. Entonces, prestigio, gravedad de la amenaza, enemistad, rivalidad, vacío de poder. Por la gravedad de la amenaza española del virrey que se mantenía en el Cusco. Correcto, realistas. Los que están con el rey son realistas, los que están con el Perú son los patriotas. Las 8 horas de trabajo se implantó definitivamente, finalmente, en el gobierno de un presidente de la República Aristocrática y fue en su segundo gobierno y fue el hijo de Manuel. O sea, estoy hablando de José Pardo y Barreda, hijo de Manuel Pardo y Lavalle, nieto de Felipe Pardo y Aliaga, bisnieto de Manuel Pardo y Rivadeneira, un oidor del tiempo del virreinato. Siguiente. En las colcas incaicas se almacenaba los excedentes de las tierras que se sacaba de ¿dónde? Profesor, la colca ese es el lugar donde el Inca guarda la comidita para luego devolverlo al pueblo como un pago de redistribución, ¿verdad? O sea, allá.
Entonces, en las colcas incaicas se almacenaba principalmente el excedente de tierras, o sea, las cosechas del excedente de tierras que se sacaba ¿de dónde? Y me dices de la B, vamos a ver, de la comunidad y el Estado. De la comunidad y el Estado. Pregunta, ¿el Estado tiene tierras o solo la comunidad? El Estado también tiene tierras, o sea, el Estado es del Inca. ¿El Inca tiene sus tierras privadas? Sí, obvio que sí. La comunidad también. El Inca le dice, escúchenme, pobladores, de sus tierras van a trabajar y de ahí me dan mis impuestos. ¿Tú crees que el Inca es tan lacra que teniendo sus propias tierras le va a decir al pueblo de sus tierras también páguenme un impuesto? No, el Inca no hace eso. Si el Inca tiene sus propias tierras, solo le pide que trabajen sus propias tierras. Sí, pero no las trabaja. Obvio, pues, ¿cómo las va a trabajar si es el Inca? Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? A ver, te profundizo la pregunta. Si el Inca le pide al pueblo que le trabaje sus propias tierras, se lo hace por Ainin Inca Omita. Ajá, eso es por Mita. Mita. Ajá. A ver, entonces, la tributación, no lo olvides, era en trabajo. Era en trabajo. No es, o sea, la tributación no es que el campesino tenga que sacar un porcentaje de sus cosechas de su parcela, de las tierras del Ayu, para dárselas al Inca. No, todo lo cosechado en su parcela o en los topos del pueblo era exclusivamente para el campesino. Oh, lo que sí estaba obligado el campesino era a labrar las tierras del Inca y las tierras del Sol, que son también tierras del Estado. Y entonces con esas cosechas que le ha cambiado, ahí estás pagando el tributo. Y con esas cosechas el Inca lo guarda en las colcas. Cuidado, entonces la clave no es la B. Las tierras del sol eran para el culto. Sí, para el culto, porque ni modo que el sacerdote se empuje tanta comida, ¿sí o no? Engordaría. Entonces la clave es la C. El dios también tiene que comer. Pariacaca era el dios inca era el dios inca que no te debes de meter con ese dios porque si no te aventaba desde el cielo, que te avienta el dios Pariacaca, te avienta lluvias torrenciales que vienen con huaicos. Ese queda en la Sierra Central. Panchocne, líder mesiánico del Taquioncoy, anunciaba. Panchocne era el famoso ayacuchano que propone que si crees en Jesús te va a dar este ataque y no vas a morir, sino vas a volver a creer en los dioses incas, porque los huacas del Titicaca y la huaca del Pachacama, que es de la sierra y de las costas, las huacas estas se van a unir contra los españoles para que se larguen con toda su religión. Le va a salir corazón en sus corazones, le va a salir gusanos en sus corazones y se van a podrir y volveremos a creer en nuestros dioses incas. ¿Quién fue la cacica de Acos, amiga, colaboradora, mejor espía, mejor mujer de confianza, su matadora, su guerrera, su peor es nada, la que se iba con él cuando Micaela se quedaba cuidando a los hijos? La guerrera se llamaba Tomasa Tito Condemaita, la cacica de Acos. Tremenda la Tomasa. 5.
En el debate ideológico iniciado en el primer gobierno de Castilla, quien sostuvo la tesis de la soberanía de la inteligencia fue un conservador que decía los indios no deben de votar porque no sirven cerebralmente para nada. Unos han nacido para mandar, otros han nacido para obedecer. Este era un cura llamado Bartolomé Herrera con su tesis Soberanía de la Inteligencia. ¿Qué periódico defendía la tesis de los conservadores de que el pueblo no tiene cerebro para participar en política? Ese periódico se llamaba El Comercio. Actualmente, ¿qué medio de comunicación dice que por culpa de los descerebrados del Perú ganó Castillo? Willax, ¿no? Willax sería lo que era el comercio en tiempos del siglo XIX. Correcto. Siguiente. En el gobierno de Leguía intentó modernizar la agricultura y para efecto propuso para modernizar la agricultura. Obviamente en la costa no llueve y como en la costa no llueve, ahí es donde tiene que modernizar más porque además en la costa están las mejores haciendas y como en la costa no llueve va a tener que hacer cositas tipo mochica. O sea, ¿qué cositas? Va a tener que hacer préstamos. Va a tener que impulsar política de canales de irrigación y colonizar tierras óptimas. Por eso es que hasta empezó a monopolizar el agua. El Estado tenía el control del agua, así como hoy Sedapal. Profesor, pero también pidió préstamos a los Estados Unidos para poder hacer todas las obras. De acuerdo, pero acá no te está diciendo cómo lo hizo. Acá te está diciendo qué propuso hacer para modernizar la agricultura. Yo propongo hacer irrigaciones. Pero, presidente, ¿cómo lo va a hacer? Ah, ¿cómo? Con préstamos. Esa es otra cosa. Entonces vas de frente a la clave, no al cómo. Siguiente. En el 68 se publicó una obra que examina la problemática campesina titulada Comunidades de España y Perú. En el año 68 su autor fue... Esto se llamó Luis Valcárcel, gran indigenista. Este es Datera, no me gustó. Siguiente. Y ahora sí, te levanto el nivel. Y por fin, profe, llegaron los DECO. Se hicieron esperar, pero llegaron los DECO. Claro, una hora para calentar tus motores y otra hora para que sufras con cariño. Y dice, a fines de la década del 70, la crisis económica y el grado de oposición al gobierno de Bermúdez, ¿te acuerdas del presidente Bermúdez? Sí, profesor, el que vino después de Velasco. Allá, se agravó. Para salir de la crisis se buscó una solución política. El presidente Bermúdez buscó una solución política que permitiera la transferencia del poder a los civiles. Claro, porque estábamos aburridos de Velasco y de Bermúdez, 12 años de militares en el poder. El Bermúdez propone hacer algo para darle el poder a los civiles. En el año 80 se lo dieron. Por ello convocó a todas las fuerzas políticas, o sea, a todos los partidos políticos, para acordar un nuevo pacto social de cara al retorno a la democracia. Para lograr ello, los militares de Bermúdez ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Jonathan? Denise también dice lo mismo. Para dar legitimidad a la transición democrática, se tuvo que convocar a una asamblea constituyente para dar paso a la constitución del 79, constituyente que fue la que dio una constitución creada por el APRA, que pasó por tales. Formaron una junta de gobierno con participación de políticos civiles. Una junta de gobierno. La junta de gobierno se formó con Sánchez Cerro, se formó en el 62 tras el golpe de Prado, el golpe que le hicieron a Prado. Esta sería la clave, entonces se convocó elecciones para una asamblea constituyente. Profesor, para hacer asamblea constituyente se convocan elecciones. No, profesor, se convocan elecciones para presidente. Falso. Para hacer asamblea constituyente se convocan elecciones.
¿No te acuerdas cuando Vizcarra cerró el Congreso y para hacer otro Congreso tuvimos que ir a elecciones? Profesor, pero esto no es para crear un nuevo Congreso, esto es para crear la Asamblea Constituyente que va a crear la nueva Constitución. Bueno, hubo elecciones. Mi mamá fue, me acuerdo, me contó. Mi mamá ya tiene como 70 y se acuerda de eso. Siguiente. ¿Cuál es la importancia del cacique en el virreinato? Ahí sí te lajeas, ¿no? Mm. A ver, en el ordenamiento virreinal le correspondía a los caciques cobrar el tributo, ok, pero además velar por el cumplimiento de las órdenes de los españoles reales. Claro, porque el cacique obedece órdenes de los españoles. Incluso el curaca organiza a la población para llevarlos a las mitas, ayudando así a los españoles. El curaca acá, a cambio de todo ello, recibe privilegios. Incluso muchos caciques o curacas, que es lo mismo, continuaron ejerciendo prácticas de reciprocidad y redistribución, como en tiempo de los incas, para con los indígenas que son sus gobernados. De acuerdo con lo dicho, la importancia del cacique en la sociedad virreinal. A ver, y acá dicen la B también. Constituía el nexo de la población indígena con el Estado y la República de Españoles. El curaca es un nexo, una bisagra entre el de arriba, España, con el de abajo, su propio pueblo. El nexo de la población indígena ya con el gobierno español, con el Estado es el gobierno español, y también con la República de Españoles. No, la República de Españoles no entra en ese nexo. El curaca solo tiene el nexo entre el que gobierna y el que es gobernado. La República de Españoles está de más ahí. Permitía la acumulación de excedentes, claro, si cobra impuesto el curaca, y que ese impuesto solo se lo da a los españoles, no. También es para que el curaca coma, para la nobleza indígena. La nobleza indígena se mantiene. Facilita la organización económica y social de la población de la República Indígena. Sí, porque el curaca organiza qué tributo, cuánto van a pagar, cuándo tienen que ir a las mitas, cómo se tienen que movilizar, ayuda al grupo poderoso. Permite la administración de la República Indígena en beneficio exclusivo de los criollos. En beneficio exclusivo de los criollos. No, también en beneficio de los indígenas, de la nobleza indígena. Y es en ese sentido que aquí no habría clave, o sí hay clave, sí hay, ¿verdad? Ahí está. La política económica peruana durante el gobierno del presidente Toledo afianzó lo implementado en la década del 90. En el 2006, el presidente Toledo firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Respecto a los objetivos de este tratado, determine verdadero o falso de las afirmaciones. Un TLC reduce las barreras arancelarias de ambas economías según la lista de productos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, si no, ¿para qué se firma? Si solamente va a beneficiar a un país, entonces, ¿para qué sería tan Monse Choledo para que firme?
Tiene que beneficiar a ambos. Impulsa una política económica de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Eso es verdadero o falso? Sí, vamos a firmar un TLC para industrializarnos en celulares marca Perú. No seas malo, es demasiado pedir. El sector económico peruano más beneficiado es el vinculado a la exportación. El más beneficiado es el vinculado a la exportación. Si es un TLC, obviamente que está vinculado a vender a otros países y el que estudia cosas de exportación, ahí se dobla. El consumidor peruano accede a productos extranjeros a un precio barato. Sí, pues barato porque como se les está exonerando de aranceles, entra barato, ¿no? Y eso beneficia a muchos. ¿Y ahora hay clave? Sí hay clave. Ya. Vamos a bajar Chan Chan. Listo. Vamos con Chan Chan. Portal, ¿estás seguro que has terminado de leer? No me champees, ¿eh? Chan Chan no solo fue la capital política de los Chimú, también dentro de Chan Chan se producían cosas con la mano, manufacturas. Por ejemplo, orfebres y tejedores producían bienes. ¿De dónde sacaban la materia prima para producir estos bienes? Con las remesas de materias primas que eran traídas de puntos lejanos. Pero luego de que llegaban a Chan Chan y se hacían las manufacturas, estas eran remitidas a todo el reino. O sea, no solo quedaban en Chan Chan, sino que eran remitidas a todo el reino para reforzar así el prestigio de los gobernantes Chimú. O sea, eran redistribuidas y con eso el rey Chimú adquiere más prestigio, dice. Casa. Chan Chan cumplió además un rol de centro de redistribución de bienes. Sí, porque de ahí salía a todo el reino. ¿Los Chimú fueron los mejores orfebres y tejedores del Perú? No, no te está diciendo que fueron los mejores. Los mejores además fueron los paracas en textiles. ¿Chan Chan fue la consumidora final de los bienes transportados? No, la consumidora final era todo el reino. La producción de los Chimú podía estar al servicio de objetivos políticos. Sí, porque como el rey regala, tiene prestigio y eso le da más caché político. O sea, más prestigio político, porque cuando regalas tienes más prestigio. Profe, y en cuanto a la orfebrería, ¿quiénes eran los mejores? Los mejores eran los Icán, Edgardo, seguido por los Chimú y los Mochica. Entonces sería la 1 y 4. Siguiente. La rebelión de Rumimaki tenía como exigencia. A ver, te cuento un poco la historia de Rumimaki. En los años de la República Aristocrática, se revela Rumimaki porque estaba a favor de las protestas de sus paisanos puneños. Lo que pasa es que los puneños venían de tiempo atrás ya protestando debido a que habían sido desalojados de sus tierras
por culpa de los empresarios laneros que preferían criar animales para luego vender la lana al extranjero. Entonces los campesinos fueron desalojados, en todo caso ya no tenían derecho a trabajar la agricultura, porque si vas a usarlo para negocios laneros, esos tienen que ser más que todo pastizales. En ese sentido, Rumimaki se revela en nombre de sus paisanos y en contra de los hacendados. No significa que quiera desaparecer las tierras. Él se revela en Puno, en la zona sur. Entonces, la expulsión de los hacendados, la desaparición de todas las haciendas, se dice que él estaba poseído por el Inca. Sería expulsar a los hacendados abusivos, el abuso de los gamonales que estaban cambiando el rubro de ¿no? de sus negocios. Expulsión de esos hacendados y que regresen los que no se dedican a los negocios laneros. Bien, siguiente, esa pregunta es de la Confederación. A ver, dice, las asambleas de Sicuani y Guaura reunieron a diputados elegidos en los departamentos del sur y del norte. ¿Dónde queda Sicuani? En Cusco. ¿Dónde queda Guaura? En Lima. Entonces, estas asambleas reunieron a diputados que declararon la conformación del Estado Sur y Norperuano. Sus delegados y los de Bolivia firmaron en Tacna un pacto o ley fundamental que declara la Confederación, aunque los opositores de este proyecto cuestionaron su legitimidad. Sus promotores se aseguraron de proceder siguiendo instituciones y principios de la soberanía popular. ¿Cuáles son esos instituciones y principios de la soberanía popular? Ujú. Bien. Dicen la C. Creación de estados soberanos. Aunque los opositores de este proyecto cuestionaron su legitimidad, sus promotores se aseguraron de proceder. O sea, los promotores son Santa Cruz y los que al final se quedaron en el poder. Se aseguraron de proceder siguiendo instituciones y principios de la soberanía popular. O sea, crearon instituciones y principios amparándose en asuntos democráticos de soberanía popular, aunque
pueda hacer un disfraz, tenían instituciones que estaban encuadradas en soberanía popular, como a ver, elección de representantes que decidieran el destino de sus departamentos. ¿Qué dicen ustedes? La respuesta aquí es no, porque los departamentos tendrían que tener un prefecto. Y no, Santa Cruz era el jefe de los 3 estados. No había jefe de departamentos. Suscripción de una ley fundamental que expresara la voluntad de los políticos. Eso sí, porque se dio una constitución. Y esa constitución fue la del año 37. Formación de congresos que debían expresar la voluntad de la ciudadanía. Eso sí, por eso se formaron las asambleas o congresos. Asamblea de Guaura, Asamblea de Sicuani. Obviamente que todo estaba manipulado, ¿verdad? Pero eso no importa, porque acá te dice, aunque los opositores de este cono, de la Confederación, cuestionaban la legitimidad de todo lo que están haciendo, sus promotores se aseguraron de proceder ¿no? Siguiendo instituciones y principios de la soberanía. Creación de estados soberanos, no, no pueden haber estados soberanos, entonces no sería un estado federal. Un estado federal no tiene estados soberanos porque están sometidos por un poder central. Además dice independencia de los departamentos. Debería decir independencia del estado en sí. Difícil, pero así puede venir. Hay que estar preparados. 3. ¿Cuáles son las pruebas que presentó Tello para sostener su teoría? Las pruebas que presentó Tello para sostener su teoría fue la similitud lingüística de palabras de ambos pueblos. No, esa era la de Max Zule. La presencia de animales selváticos en Chavín, sí, como por ejemplo el jaguar, anaconda, caimán. El cultivo de Chavín de plantas ajenas a la sierra y la costa, sí, como por ejemplo la yuca, que es de origen amazónico. El culto Chavín al dios felino que representa al puma, representa al jaguar. Siguiente. Terminada la guerra con Chile, la población andina inició una insurrección en Ancash. ¿Y por qué se sublevaron? Te preguntan. Porque el pueblo se enteró de que se había decretado que lo hizo el gobierno de Miguel Iglesias. El pueblo se había enterado que habían restablecido el tributo indígena después de la guerra. Y ni Cáceres lo quiso abolir. Recién Pierola lo va a abolir a fines del siglo. Ya, siguiente.
Ajá. Para la guerra con Chile en estas circunstancias, justificación para concretar decisiones de intereses ocultos de Estado. Intereses ocultos de Estado es el famoso tratado secreto de alianza defensiva que se firmó por el Perú entre José de la Riva Agüero y por Bolivia Juan de la Cruz Benavente. Pero acá lo único que queda es decir la A. Ya. ¿Qué pasó en el Perú con el crack del 29? Ah, es que te dice transcurría un año, o sea, en el 30. ¿Qué ocurría en el 30? Ya el poder lo había tomado Sánchez Cerro. En el 30 se da el golpe, daba inicio al tercer militarismo. Profesor José Larribagüero, ¿así se llamó el tratado? No, el que lo firmó se llamó José de Larribagüero y por Bolivia lo firmó Juan de la Cruz Benavente. Sí, el tratado también se le dice así, pero más conocido es como el Tratado Secreto de Alianza Defensiva o Tratado Ribagüero-Benavente también. No, no fue un pacto, fue un tratado. Ah, creíste que era Pardo. No, no. Lo firmó el presidente, claro, el presidente era Pardo, pero Pardo no firma, lo firma sus cancilleres. Porque ni siquiera, ni que fuera Pardo el único que gobierna, ¿no? ¿Y para qué sirven su burocracia entonces? Sí, el presidente Pardo y Lavalle. En ese gobierno se firma, pero él no lo firma de la Ribagüero, que era el canciller. La cesión a favor del Perú del Triángulo de Sucumbios y de la entrega de la zona de la selva del Putumayo está establecido en el tratado que se firmó en el Oncenio de Leguía, el Tratado Salomón-Lozano, que incluso incluía el trapecio amazónico y el poblado de Leticia. La alianza que hubo en la República Aristocrática o fines de siglo XIX, claro, la República Aristocrática empieza con Pierola después de que derroca a Cáceres. Pierola pertenecía al Partido Demócrata, pero apoyó al Partido Civil y ya se quedó el Partido Civil, que es el más importante en la República Aristocrática. Por eso es el civil y el demócrata, son los aliados acá. Ya. ¿Cómo se llama el sistema económico en donde cultivas en diversas alturas y diversos climas para obtener tus cosechas? No se llaman andenes, se llama control vertical de pisos ecológicos o archipiélagos humanos también. ¿Correcto? San Martín establece la sociedad patriótica y uno de los argumentos dice que el Perú, debido a la diversidad social que tiene, o sea, somos muchas razas, y debido a que hay una jerarquía terrible donde los blancos se creen más que los indios, y debido también a que el Perú es muy grande, por estas condiciones que el país tiene, lo más óptimo es que se necesita monarquía, república.
Bueno, acá no te dice si es San Martín el que está proponiendo esto, acá te dice diversos intelectuales, porque también estaba el argumento de los que defienden a la República. José Faustino Sánchez Carrión, por ejemplo, decía, el Perú necesita república porque con monarquía más súbditos nos vamos a hacer. ¿No ves que el rey es más poderoso que un presidente? Un presidente nos va a ir peor porque vamos a agachar la cabeza y besarle los pies al rey y nos vamos a sentir más súbditos de lo que ya somos por nuestra misma condición servil. Entonces aquí, debido a que el Perú es muy grande, debido a que somos muchas razas, debido a que hay una estructura social de jerarquía, lo único que calza en este país es la monarquía constitucional. Sí, no hay duda. ¿Verdadero o falso sobre la Confederación? El norte del Perú aceptó el libre comercio debido a su comercio con Chile. Pero el libre comercio no es el nombre apropiado, es un comercio binacional. La exportación de lanas hizo que el sur de Perú defendiera el libre comercio. Sí, el sur era de economía abierta, el norte era de economía cerrada. La costa central rechazó los productos extranjeros en favor de los nacionales. Chile fue aliado del grupo proteccionista peruano gracias a su comercio de trigo. Sí, Chile estaba con los del norte. El Estado norperuano aceptaba el libre comercio debido a su comercio con Chile. Si es un comercio binacional, solo y solo con Chile, está bien. Entonces aquí la clave es... Sí, el norte es proteccionista. Ah, tú dices que esta no puede ser porque acá dice libre comercio. De acuerdo. Pero el norte comercializa con Chile. No se puede llamar libre comercio a eso. Yo le llamo comercio binacional, ¿ah? No sé cómo tú lo llamas. ¿No sería lo mismo? Mm, ya, ok, entonces vamos a ver. Ya, este sería falso, entonces ya, vamos a decir este es falso. La 3, la costa central rechazó los productos extranjeros en favor de los nacionales. La costa era, bueno, la costa central, incluyendo Lima, era proteccionista. Entonces ya, rechazó. Lo que pasa es que dudé, ¿sabes por qué? Porque habían limeños que también eran librecambistas. Pero también habían limeños protección. En Lima es un poco más difícil porque había mita. Si es así, ya pues entonces sí, está bien, la ven. Está bien, la ven. Ya. En la 4 no sería falso. Chile fue aliado de los protección. No, esto es verdadero. Chile defendió a los peruanos del norte y los del norte son proteccionistas. Chile le vendía al norte trigo y el norte le vendía a Chile el norte le vendía azúcar y Chile le vendía al norte trigo. Así es, Edgardo. Pero el norte sí comercializa con Chile. Es un comercio binacional. Claro, la palabra libre sería a muchos otros más, es cierto. Binacional sí era un comercio en todo caso. Ya quedó, está bien la B. Pregunta.
El imperio inca usaba estrategias de conquista, de acuerdo al tamaño, desarrollando tecnología y complejidad. ¿Cuál fue estrategia en su conquista que usó contra los Chimú? Mira, los incas para derrotar a los Chimú se aliaron a los Cajamarca, que eran sus enemigos, pero también cortaban canales de los ríos, pero finalmente usaban la fuerza militar. No era como los Chincha, que llegaron a hacer un pacto de paz, es diferente. Hubieron varias tácticas de guerra, ahí estaría una de estas tantas. Ya, a ver. Túpac Katari, continuador de la rebelión de Túpac Amaru, a diferencia de Amaru, Túpac Amaru apoya a los blancos criollos, defiende al negro, a todas las razas. Su rebelión es a favor de todas las razas. Túpac Katari era más desconfiado de eso, por eso mataba incluso a los curas. Su rebelión en Bolivia fue más racial contra el blanco incluso. Está bien. Aquí. Cuando Cáceres crea juntas departamentales, es como decir gobiernos regionales ahora, para que cada gobierno regional cobre sus propios impuestos. Por medio de esta norma, en el país se establece una política de, si te habla de impuestos, obvio que la palabra sería fisco, descentralización fiscal. Ya, sigamos. A ver, Bolívar quiere gobernar toda América Latina. ¿Por qué? Porque si gobierna toda América Latina, vamos a tener un enorme bloque latinoamericano que se va a enfrentar al bloque norteamericano y al bloque europeo de la llamada Santa Alianza. Claro, en ese sentido, él alucina que la política en esa época se rige por bloques de países. Siguiente. Cuando llegó el crack del 29, el presupuesto se vio afectado debido el encarecimiento de los materiales de construcción en el mercado internacional. Cuando hay el crack del 29, materiales de construcción no era algo que nos interese. A la disminución ostensible de la inversión extranjera en la industria inmobiliaria, pero la industria inmobiliaria tampoco era algo que, ni siquiera ahora. A ver, el presupuesto, o sea, la plata del Perú se vio afectado debido a que cayó la recaudación producida por la contracción de la economía nacional. Claro, porque nuestra economía ya no va a poder exportar. ¿No ves que Estados Unidos no tiene dólar con qué pagar por el crack? Contracción por eso. La disminución abrupta de los préstamos que venían de Estados Unidos o de la banca internacional, claro, ¿qué plata nos va a prestar Norteamérica si están en crack?
Esta es la clave, 3 y 4. Siguiente. Está repetida, me parece, disculpen. Eso fue con Atusparia, gobierno de Miguel Iglesias. Y ahora sí. También está repetida, disculpen. Cuando se firmó la alianza con Bolivia, ¿no? Ya. También está repetida, disculpen. Pucha, qué falta, 3 repetidas al hilo. Prometo que si la próxima también está repetida, les regalo un libro a todos, ¿ya? A ver. Uf, ya, estamos bien. Durante el Tahuantinsuyo, no, no está repetida, no seas. Durante el Tahuantinsuyo, los ayus tributaban con trabajo al Estado en las sierras del Inca, en la construcción de obras públicas, entre otras actividades, a cambio de protección y ciertos servicios. El Inca entregaba semillas y los recursos necesarios para cumplir con dichas tareas. Con el Estado colonial, en cambio, claro, eso es con los Incas, entonces esto es en los Incas. Pero cuando entra el virreinato, el tributo se cambia por dinero. Ya no quiero tu tributo en papas como en los Incas, lo quiero en dinero, obligando a los indígenas a vender su trabajo, por ejemplo en las minas, trabajan en la mita minera. Asimismo se continuó con la mita, pero en beneficio de actividades económicas de los españoles. En conjunto, estos cambios tributarios, ¿qué significaron? El cambio que hubo entre el tipo de mita en los incas y mita en el virreinato significó, ¿de acuerdo? Desaparece la reciprocidad porque en los incas sí había una justa reciprocidad a cambio de la chamba que habías hecho por el imperio. Aquí todo es moneda, ya en los españoles todo es un sueldito nada más. ¿Qué cultura mezclaba dos metales y sacaba la tumbada? El señor de Zipán, por ejemplo, tenía tumbada. Eso eran los mochica. Pero si hablamos de los más grandes orfebres, los Sicán o Lambayeque, seguido por Chimú. Cuando los españoles nos clavan sus instituciones, sus reducciones, sus obrajes, sus encomiendas, sus corregimientos, sus cabildos, sus conventos, que la iglesia nos meta sus ideas y otras formas de ver el mundo, todo eso, todas esas transformaciones se le conoce con el nombre de, correcto, la cultura está siendo sometida a otra, aculturación. Una cultura se impone sobre, en este caso la cultura occidental, se impone sobre la cultura andina, la acultura. Siguiente. En la independencia, ¿qué hizo Álvarez de Arenales cuando se va a la sierra para obtener un ejército permanente en caso que la guerra de independencia se inicie? Formó guerrillas y montoneras en Cerro de Pasco. ¿Recuerdas? Ahí se libró incluso algunas batallas. Siguiente.
Simón Bolívar da la Constitución bolivariana. Pero dice que Bolívar fue contrario a la monarquía y a la democracia en América. O sea, yo no quiero lo que quiere San Martín, yo no quiero monarquía, pero tampoco me gusta la democracia, porque yo no quiero ser elegido por el pueblo, yo me elijo solo. Medio raro es. En los países que independizó, promovió la instauración de una constitución vitalicia, donde la presidencia de la República debe ser ejercida de toda la vida. ¿Qué democracia es esa? Y el mandatario elegía a su sucesor como si fuera un rey. Bolívar creía que las elecciones no sirven y eso más bien genera inestabilidad, ¿no? Que los ciudadanos voten, nada de eso genera inestabilidad. De acuerdo con ello, la Constitución de Bolívar fue, a ver, una propuesta, ay, perdóname que acá me quince feo. 2, 3. Así es, ¿no? Una propuesta política que combinaba aspectos institucionales de la monarquía inglesa. ¿Qué monarquía inglesa? Acá no te habla de monarquía inglesa. Un proyecto republicano que incluía como parte del poder legislativo una cámara de censores vitalicios. ¿Que sí? ¿Sí te habla de monarquía inglesa? ¿Por qué? A ver. Una propuesta política que incluye el diseño parlamentario republicano de la Constitución del 23. La Constitución del 23 es liberal. A él no le gusta lo que es liberal. La 3 no. Un plan que proponía una república federal similar a la de los Estados Unidos. Él odia Estados Unidos. Pero, profe, monarquía inglesa, usted dijo no. No he dicho que no. Estamos analizando. Bolívar quiere ser absoluto, absolutista. No, él quiere un medio ¿no? Quiere mucho poder como si fuera un rey, pero le mete chispitas republicanas para que no parezca que es un desgraciado. Entonces, una propuesta política que combinaba aspectos institucionales de la monarquía inglesa, claro, porque la monarquía inglesa es liberal y parlamentaria, y se mezcla con la república. Sí, esa sería la 1 y la 2. Esas dos, no hay otra. Ok, vamos con las últimas. Esa pregunta vino bien fregada. Esa de Bolívar vino bien fregada. Y así va a venir la próxima semana. Porque esta fue una pregunta hecha en el examen de repechaje del año pasado, del examen que también lo suspendieron, ¿verdad? También lo anularon. Y entonces vino esta de venganza. Y esta próxima semana va a venir preguntas así, dicen. Bueno, dicen los catedráticos, no me consta. Pero esperemos que vengan como las que vienen a continuación, que son de intermedio nivel. Porque la de Bolívar sí era avanzado. A ver, durante el arcaico inferior hubieron cambios en la forma de vida de los habitantes de la sierra como resultado de la paulatina domesticación de plantas y animales. ¿Cuáles fueron estos cambios notables? A ver, ¿recuerdas? ¿Cuáles son estos cambios debido a que ya sabemos sembrar? Claro, si ya sabes sembrar, te vuelves sedentario. Fácil. Siguiente. Primeras culturas que desarrollaron prácticas guerreras y construyeron ciudades amuralladas. Si dices ciudades amuralladas, no olvides a Chan Chan, Chachapoyas, donde más guerras que en Nazca y Mochi incluso. Entonces sería el intermedio tardío. Las primeras constituciones dieron libertad. ¿Qué autoridad virreinal quedó abolida con la independencia? Baralló, encomendero, cacique, intendente. A ver ahí. ¿A quiénes perjudicaron las reformas borbónicas en el aspecto de que ya no podían acceder a una carrera pública porque la preferencia era a los chapetones?
perjudicaron a los criollos, incluso con el aumento de impuestos. ¿Cómo se llama un historiador que propone... A ver, espérate. Dicen que no se puede llamar imperio porque más que imperio fueron etnias. La palabra imperio es un concepto europeo. Lo mejor es llamarle etnia inca. Esta propuesta lo sustenta el que hace el examen de San Marcos. Él es Valdemar Espinosa. Es uno de los que hace el examen de San Marcos. Fue mi profesor. Tengo su Facebook. No le voy a preguntar qué va a venir porque después va a sospechar. Siguiente. Las intendencias fueron reemplazadas, si es así, ¿por quién? Las intendencias fueron reemplazadas por los prefectos y subprefectos. Hoy congresos regionales o gobiernos regionales. 6. El sistema de producción agrícola que utilizaban los campesinos andinos desde hace centenares de años para cultivar en los altiplanos, y a su vez habían microclimas, tenían formas de la jiba de un animal, los llamados camellones. No confundas con los pisos ecológicos. Terminada la guerra con Chile, Cáceres paga la deuda externa entregando nuestros ferrocarriles. ¿Cómo se llamó el contrato? Contrato Grace. El reparto mercantil generó ingresos y beneficios fundamentalmente, aparte de los corregidores, a quienes más le beneficia la venta de mercancías. A los comerciantes, no a los encomenderos, porque estos ya habían sido abolidos en el siglo XVI. La Confederación Perú-Boliviana tuvo algunos enemigos. Gamarra y Salaverry eran de economía abierta o cerrada. La Confederación era de economía abierta. Santa Cruz era de una economía abierta. Sus opositores, que eran los hacendados azucareros del norte, eran contrarios. Entonces eran en economía cerrada o proteccionista. Por eso Salaverry y Gamarra eran conservadores o proteccionistas. El virreinato en lo social te clasifica de acuerdo a la raza que tienes y aparte a la economía que tienes. En ese sentido, ¿cuál es el nombre correcto para dividir la sociedad colonial? Si es por la raza que tienes y por el dinero que tienes, sería una división de castas y clases. La arquitectura doméstica de los Mochica fue una respuesta inteligente a un clima desértico propio del norte. Es por ello que las casas Mochica tuvieron características muy particulares. ¿Saben cómo son las casas de los Mochicas? Así como las casas de la sierra, a doble, así tipo un triángulo, ¿no? A doble agua. Pero no porque llueva, sino para que los vientos entren y den ventilación. Elevación de los umbrales de las puertas por encima de los cimientos, el uso de techos a dos luces o a dos aguas, eso sí, para reflejar los rayos del sol y ya no caliente. Es como cuando un techo es de calamina y está así de frente, quema mucho. Cuidado de la ubicación de las casas para obtener una constante ventilación, sí. Por eso hay como una ventana gigante en el techo. El uso de materiales disponibles, entre ellos la piedra para construir. Ajá, pero acá hay un detalle, ¿no? A ver, espérate. Está bien. La 1 también, entonces, porque la elevación de los umbrales, ¿saben lo que son los umbrales? La parte de arriba de la puerta, el umbral,
Esa parte quedaba también abierta, arriba de la puerta, para que pueda entrar también este oxígeno. Ventilación. 1, 2 y 3. A ver, ¿cómo es esta? Guarda la comida en los tambos y luego el Inca lo redistribuye. También se le podía haber puesto colca o bueno, acá lo han puesto tambo, ¿no? Está bien, redistribución que del Inca. Acá. Durante la primera etapa de la invasión al Tahuantinsuyo, las escasas huestes de Pizarro se dedicaron al saqueo de los recursos, especialmente metales preciosos. Esta etapa continuó con un sistema de explotación consistente en otorgar indios e indias a soldados. Con esto ya salió. A cambio de tributos, este sistema, que luego fue eliminado por abusivo, se llamó el sistema de encomiendas. Recuerda que lo abolió gracias a Bartolomé de las Casas en las llamadas leyes nuevas. Esas son las últimas preguntas, muchachos. Se acabó el material y justo a tiempo se acabó también nuestra hora de clase.